Ok, ahora sí empezamos lo que es nuestra clase. Recuerden nomás interrumpirme si no vemos algo. Bueno, en realidad creo que vamos a trabajar así nomás porque acá tengo abierto lo que es el Scilab, ¿verdad? Entonces, como la clase pasada vamos y venimos, ¿verdad? Entre estas dos cosas es un poco más cómodo si no estoy presentando. Bueno, esta era nuestra estructura que teníamos la clase pasada, ¿verdad? Solamente que ahora en el enunciado agregamos teniendo en cuenta las cargas y los efectos impuestos, ¿verdad? No es que nuestra carga Q igual a 30 desaparece, sino que le sumamos los otros efectos y yo separé en dos dibujos porque me era muy encimado si ponía la carga y los efectos, ¿verdad? Por el tipo de disposición que yo le puse a las cosas. Obviamente en un examen les puedo mostrar lo que fue el del año pasado, ¿verdad? Sí, está todo junto en un mismo dibujo, pero de una forma entendible. No se preocupen, que eso siempre va a estar así, de una manera en la que ustedes puedan lograr visualizar todo, ¿verdad? Bueno, tenemos todos los datos, ¿verdad? El movimiento de apoyo, que como dije recién, ya debe ser dato, ¿verdad? Es un dato inicial en nuestro caso, lo que es el asentamiento de nuestra estructura. En este caso es un movimiento de apoyo horizontal de 3 centímetros. Luego tenemos en la barra 7 un acortamiento de 2 centímetros. Tenemos aquí en 2 un apoyo elástico que nos da su rigidez, que es lo que necesitamos. Las temperaturas y el coeficiente de dilatación térmica, ¿verdad? Bueno, algo que quiero aclarar, demasiado importante con respecto a las temperaturas más que nada, es que nosotros generalmente ya les damos como temperatura superior y temperatura inferior, ¿verdad? Entonces nosotros básicamente les estamos definiendo ya la línea de visualización que ustedes tienen que tomar, ¿verdad? A veces les damos como T1 y T2 y ustedes tienen que saber, ¿verdad? De acuerdo a la línea de ustedes, cuál es superior y cuál es inferior. Pero para usar en la formulita que nosotros tenemos para temperatura, tienen que respetar que la temperatura inferior está por debajo de la línea de visualización y la superior por encima, ¿verdad? Creo que como todos pasamos por la misma escuela de estructuras 1, todos tenemos más o menos el mismo criterio para definir nuestras líneas de visualización, ¿verdad? Pero las líneas de visualización realmente no son algo definitorio, o sea, no es que si yo cambio mi línea de visualización estoy haciendo mal el ejercicio, ¿verdad? Si ustedes saben qué es lo que nos define esa línea, ¿verdad? Nos define hacia qué lado nosotros estamos indicando que está la atracción o la compresión, ¿verdad? O sea, de acuerdo a nuestro signo, en realidad, sabemos hacia qué lado está traccionado, hacia qué lado está comprimido, ¿verdad? Para todos debería estar de la misma manera traccionado o comprimido, pero según yo adopto mi línea de visualización, mi diagrama va a ser positivo o negativo en el caso del momento flector, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a lo que quiero llegar es, la línea de visualización no es que hace que mi ejercicio sea más correcto porque yo use de esta manera, sino que es mi manera de ver y generalmente todos tenemos la misma, pero en el caso que no, si alguien quiere poner aquí su línea de visualización, no es que está mal, pero tiene que respetar nomás el orden de las temperaturas, ¿sí? Eso es demasiado importante y me olvidé de decirles la clase pasada que la línea de visualización no es una imposición, pero generalmente todos seguimos el mismo criterio, más que nada porque todos pasamos por estructuras 1 con el ingeniero Roberto Olmedo, ¿verdad? Bueno, tenemos el estado virtual de la clase pasada. Ya saben, el estado virtual depende de lo que yo les estoy solicitando, del desplazamiento que les estoy solicitando, ya sea el giro o un desplazamiento vertical o horizontal, ¿verdad? La cantidad de estados virtuales dependerá de la cantidad de desplazamientos solicitados en la estructura. La cantidad de estados reales depende de dos cosas. Uno, si el ejercicio me impone, ¿sí?, que en este caso no dice hacer con una o dos o tres incógnitas, entonces yo puedo manejarme, tres hipótesis, entonces yo puedo manejarme todo con una hipótesis nomás, cargar todo sobre una, o puedo dividir si me parece más fácil o si el ejercicio lo requiere por algún motivo, ¿verdad? Justamente esta mañana una compañera me hizo una consulta y quería aclararles a todos, ¿verdad?, lo que estamos acá, ese tema de la cantidad de hipótesis reales, la cantidad de hipótesis virtuales, cómo es que se define, ¿verdad? En el taller, si es que no hay ninguna aclaración, el ejercicio se puede desarrollar todo en una hipótesis real y punto, ¿verdad? O si a mí me parece más fácil dividir, no importa, divido, ¿verdad? A menos a que haya así una restricción, trabajar todo en una sola hipótesis, que generalmente no les ponemos.
O después en segundo parcial, cuando veamos lo que es el postproceso también, ahí sí se necesita más de una, pero eso es problema del futuro, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el presente. Bueno, esta fórmula ya habíamos visto la clase pasada, les puse atrás en el video introductorio, ¿verdad? O sea, ya es repetido. Solamente que hoy vamos a ver ya lo que son los asentamientos, variación de temperatura, apoyos elásticos, porque lo azulcito fue lo que vimos la clase anterior. Ok. En Scilab puede escribirse, es lo que teníamos la clase pasada, solamente que ahora le agregué lo que es el trabajo de los apoyos elásticos, o trabajo de resorte, como le solemos llamar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con lo que es Qcita sub 0, ¿verdad? Que es donde van nuestras temperaturas, nuestros acortamientos, etc. Lo que yo hice mucho énfasis, creo, en el video, ¿verdad? Pero vuelvo a hacer mucho énfasis, es que no se olviden de ningún dato inicial, ¿verdad? No se olviden de cargar nada, porque nuevamente, ¿verdad? Scilab es una herramienta poderosa, pero necesita que ustedes le brinden todos los datos necesarios para poder trabajar, ¿verdad? Si ustedes no quieren cargar como dato inicial y quieren usarlo directamente al momento de definir en Q sub 0 lo que se tiene que cargar, no hay ningún problema. Nosotros nomás, por darle generalidad al ejercicio, siempre les recomendamos que traten esto como variables, ¿sí? Que carguen el coeficiente de dilatación lineal en una variable, la temperatura inferior, la temperatura superior, la temperatura media, que es nada más que la semisuma de las temperaturas, el acortamiento. La separación entre las fibras es la altura de nuestra barra que está sufriendo la variación, o nuestras barras que están sufriendo la variación de temperatura. El asentamiento, cuyo signo vamos a explicar en un ratito, pero que sí hay que cargar. Y la rigidez de apoyo elástico, que básicamente son todos los datos nuevos que recibimos el día de hoy, ¿verdad? Bueno. Empezamos entonces con Qcita sub 0, que como les había mencionado ya la clase pasada, también es una lista, y es una lista igualita a lo que es Q sub 0 mayúscula, que si recordamos es donde cargamos nosotros los esfuerzos sección a sección de nuestras barras, los esfuerzos reales, ¿sí? Y aquí que vamos a cargar lo correspondiente a los efectos impuestos, que como ustedes saben, lo que es temperatura y lo que es acortamiento es lo que nosotros vamos a definir acá. Bueno, lo que quería mostrarles nada más es que, a ver, según esta fórmula largota, vieron que nosotros tenemos la parte de lo que es la dilatación o el coeficiente que va adelante para la dilatación lineal, ¿verdad? Y acá tenemos la normal virtual. Lo mismo acá tenemos lo que va para temperatura y acá tenemos el momento virtual, ¿verdad? Nosotros en Qcita sub 0 cargamos solamente lo que son los coeficientes, ¿sí? O sea, coeficiente le llamo a esa multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en B que está multiplicando nosotros tenemos los esfuerzos de los estados virtuales que ya calculamos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué nosotros hicimos la clase pasada? Vamos a ver un poquito. Habíamos cargado todo esto, habíamos definido la geometría de nuestras barras, matriz A ya es clase antepasada, matriz B, con eso sacábamos nuestras reacciones, y la clase pasada entramos a este nuevo mundo que era Q sub 0, para poder hallar nuestras reacciones, o mejor dicho, nuestros esfuerzos reales, y B para los esfuerzos virtuales, ¿verdad? Y con eso y con esta integral fea, larga y mala, calculábamos lo que era nuestro desplazamiento debido a las cargas. Ahora lo que vamos a hacer es, nosotros ya tenemos, bajando voy, Q y B cargados, ¿verdad? Ya tenemos eso definido, o sea, nosotros podemos sacar esos datos. Ahora lo que vamos a hacer es definir esos coeficientes en esta zona, ¿sí? Después de definir la matriz Qcita sub 0, obviamente, y después de calcular B y Q sub 0 grande, recién podemos empezar lo que es esto. Bueno, primero voy a irme nuevamente aquí, lo que era mi estructura. Tenemos que en la barra 6 tenemos este gradiente de temperatura. En la barra 6, está ocurriendo este gradiente de temperatura y lo que tenemos que analizar es, ¿vamos a dividir en varias hipótesis? No, vamos a trabajar en una sola hipótesis. Entonces, a mi barra 6 yo le voy a agregar esto, que es la parte de temperatura, ¿sí? Barra 6,
primero siempre la barra, luego la hipótesis, que es 1 porque estamos trabajando en una sola hipótesis. Y después cargamos en la fila según corresponda. Siempre recordar, trabajamos con dos componentes. Primera componente, componente axial, segunda componente, componente de flexión. Entonces, si yo voy a cargar lo que corresponde o el coeficiente que corresponde para calcular lo axial que me produce la temperatura, voy a poner en la fila 1 de cosita sub 0 que corresponde a la barra que está sufriendo ese gradiente de temperatura, ¿sí? ¿Y qué voy a multiplicar? Alfa por temperatura media. En el caso de que haya una temperatura inicial, aquí estaría restando, ¿verdad? Como dice nuestra formulita. Cuando la estructura, cuando el ejercicio no nos aclara, asumimos nomás 0, la temperatura inicial, y trabajamos así, ¿sí? Y lo mismo para flexión. Cargamos CdL por TI menos TS sobre H. ¿Por qué yo insistía tanto en definir nuestra línea de visualización? ¿Sí? Porque justamente nosotros solemos cargar así TI menos TS, y en el caso de que se dé algo negativo, ¿verdad?, en esa resta, se va a arreglar solo. Ustedes también pueden sentarse a analizar sus signos y cargar esto de acuerdo a eso, pero si quieren cargar de una manera más palabra prohibida mecánica, palabra prohibida, pueden cargar así, pero sí asegurarse que su línea de visualización esté correctamente de acuerdo a lo que ustedes definieron como temperatura inferior y temperatura superior, ¿sí? Lo único que cambia de esta línea a esta línea es que esto estoy cargando en mi fila 2, que corresponde al momento flector, y lo de arriba estoy cargando en mi fila 1, que corresponde al esfuerzo normal, ¿sí? Y nuevamente repito, solamente cargamos lo que llamamos la parte de coeficientes, porque el esfuerzo normal virtual y el esfuerzo deflector virtual nosotros ya calculamos en nuestra matriz B que está multiplicando la cosita sub 0, entonces yo ya no me preocupo de eso, ¿sí? Bueno, ya vimos, a ver, esta partecita. ¿Qué es esto que está acá? La parte de acortamiento. Veamos, barra 6 tenemos temperatura, barra 7 tenemos un acortamiento de 2 centímetros. Entonces, si yo me voy a Scilab, después de hacer la parte de temperatura, voy a cargar lo que es mi acortamiento, ¿sí? En la barra 7, que es donde se está produciendo el acortamiento, en la hipótesis 1, porque yo decidí trabajar en una sola hipótesis, en la fila 1, ¿por qué? Porque ustedes saben que cualquier efecto de acortamiento o alargamiento de mi barra corresponde a un esfuerzo normal, no a un esfuerzo de flexión, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo cargo DH dividido L7, ¿verdad? 7 porque corresponde a la barra 7. El signo menos es porque es un acortamiento. Entonces, yo debo ponerle el signo negativo. Si fuese un alargamiento, yo le pondría el signo positivo. Pero a su vez, yo estoy poniendo este signo negativo acá porque cuando yo definí DH más arriba, no sé dónde definir realmente, acá, cuando yo definí DH, definí como 0,02. No le puse ningún signo. Si yo acá ya hubiese puesto negativo, entonces a la hora de cargar en cosita sub 0, yo simplemente ya voy a dividir sobre la longitud de la barra. No voy a más a volver a ponerle negativo, ¿sí? ¿Se entiende eso? El tema de los signos, que es súper importante. Bueno. Estas dos cosas son las que se cargan antes de hacer la integral que nosotros trabajábamos el ejercicio pasado. O sea, ¿cuál es el orden? Yo debo primero que nada calcular mis cargas, calcular temperaturas, calcular acortamientos. Ahí hago mi integral. Ahí saco mi primer desplazamiento. ¿Por qué? Porque tanto el asentamiento como los resortes son como una corrección a ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, después de que yo calcule mi desplazamiento, recién meto lo que es el trabajo de los resortes o el trabajo de los apoyos elásticos, ¿sí? Después de la integralota que vimos la clase pasada. Ok, vamos un ratito a lo que es mi presentación. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esta, la formulita que está acá. Nosotros vemos el resorte está en nuestro apoyo 2 y tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que asociar esa rigidez de ese resorte a la reacción que está en el punto donde está el resorte, ya sea una reacción
de flexión, o sea, perdón, no es de flexión, de momento flector, una reacción de una fuerza vertical o una reacción de una fuerza horizontal, ¿sí? En nuestro caso... Quería aclarar nomás si es que después de inicializar la matriz D, ahí queda lo del... O sea, ¿dónde coloco ese código? No me quedó muy claro. Lo de la temperatura, ¿viste que dijiste que tiene que estar antes de la integral? Ah, sí. Puede ser después o antes, nosotros les dejamos después, pero en el esqueleto está luego esto después. Así que esto está en el esqueleto. Después de esta inicialización es donde ustedes tienen que poner estas temperaturas y estos acortamientos. ¿Sí? Ok. Ya, gracias, profe. De nada, súper buena la pregunta realmente, porque como nosotros estamos trabajando un código bastante desglosado, de repente es un poco difícil, ¿verdad?, seguir lo que es la totalidad del código y les entiendo perfectamente, pero imagínense resolver estas 3 clases en una. Yo me voy a morir de cansancio y ustedes no van a entender nada, ¿verdad? O sea, realmente si tenemos 3 horas se puede, pero con 1 hora es imposible. Bueno, trabajo de los resortes. Estamos diciendo que si el resorte es horizontal, como es nuestro caso, nosotros entonces tenemos que asociar esa rigidez o trabajar esa rigidez con lo que es la reacción horizontal también aquí. O sea, sería esta X que realmente no leo, qué número es, X4, ¿sí? Entonces, si yo me voy a Scilab, voy a trabajar con 2 ciclos for, ¿sí? Bueno, esta partecita que está acá no está en el esqueleto. ¿Por qué no está en el esqueleto? Porque no todas las estructuras tienen resortes y no todas las estructuras tienen la misma cantidad de resortes, o sea, la parte de resortes o apoyos elásticos es completamente imposible adivinar, ¿verdad? O sea, todo lo que está en nuestro esqueleto es lo que sí o sí se repite en todas las estructuras. Pero en nuestro caso, realmente la parte de apoyos elásticos es demasiado variable con cada estructura. No podemos saber a qué número de reacción, de hecho que yo le puedo llamar a mi reacción de una manera, el compañero le puede llamar de otra, ¿verdad? Nosotros recomendamos cómo tienen que llamarles a su reacción para que todos tengamos la misma convención y todos nos entendamos igual, pero igual yo le puedo haber llamado X6 y no sé, Andrea le pudo haber llamado X5, ¿verdad? Pero cada una le tiene que asociar a la reacción que corresponda al lugar donde está ese resorte, ¿sí? Y ahí inicio mis 2 ciclos for, ¿sí? Que son for fila igual a 1, ¿verdad? Que estos 2 ciclos en realidad son estos 2 ciclitos que están acá, ¿sí? Solamente recorremos nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque este resorte que está acá va a tener tantas reacciones como cantidad de hipótesis nosotros tengamos, ¿sí? Y hay que combinar todas las hipótesis posibles, tanto reales como virtuales. Entonces, por eso necesitamos 2 ciclos for, ¿sí? Recorriendo primero las hipótesis virtuales y luego las reales. Con eso, nosotros entramos a lo que es nuestra R0, ¿verdad? Y con sus componentes que desde acá ya teníamos, ¿sí? Fila, col, ¿verdad? R0 fila col es igual a lo que había en R0, que ya hablamos la clase pasada. Siempre para sumar matrices tenemos que sumar lo que ya existía más algo. Nunca podemos poner es igual a más algo o algo así. Siempre es la matriz que existía, o mejor dicho, la nueva matriz va a ser igual a lo que existía en esa matriz más o menos lo que yo le quiero agregar, ¿sí? Ok, y ahí es cuando yo le llamo a la reacción que yo necesito, que en este caso es X4. Y dejo esto como genérico, col, para que me recorra todas las hipótesis reales. Y dejo la X0 como genérico fila, para que recorra todas las hipótesis virtuales. En este caso particular nosotros trabajamos con una hipótesis nomás, entonces va a ser X41 y X041. Pero si tuviésemos más de una hipótesis, esto se va a encargar de recorrer todas, ¿sí? Okay. Bueno, después de corregir nuestro trabajo con el resorte, vamos a ver lo que es la parte de asentamientos, que ya hice hincapié en el video, está sumando del lado izquierdo. Entonces para poder calcular delta yo tengo que pasar restando, ¿sí? Y nuevamente me interesa el tema de la reacción, porque acá se les está mostrando un movimiento de apoyo del punto 3 o del nodo 3 a la derecha, ¿sí?
Y yo debo mirar otra vez en el nodo 3, en la dirección de mi asentamiento, que es un asentamiento horizontal, ¿qué reacción está? Está X6. Y en el caso del asentamiento es más importante todavía porque el signo que nosotros vamos a poner en el asentamiento depende de si los sentidos de mi asentamiento y de cómo yo consideré mi reacción coinciden. ¿Y por qué yo digo cómo yo consideré? Yo realmente no sé, no me acuerdo, no voy a entrar a mirar ahora, ¿verdad? Si mi X6 me salió positiva o me salió negativa, ¿sí? Pero esta fue la consideración que yo hice al manejar todo mi cálculo, ¿sí? Entonces, yo tengo que multiplicar lo que yo consideré por la dirección, por el sentido de este asentamiento. Si es que el signo salió al revés, se va a corregir solo en el software. Es lo mismo que hablábamos la clase pasada. Para hacer nuestros cortes, nosotros tenemos que tomar exactamente estas direcciones y sentidos de reacciones que nosotros desglosamos acá. ¿Por qué? Porque Scilab me va a devolver las reacciones con su signo. Y si yo si yo le cambio el sentido algo a mis reacciones, yo tengo que cambiar también en Scilab. Entonces, ¿qué a mí me conviene? Me conviene trabajar genéricamente siempre con estas posiciones de reacción, tanto en sentido como en dirección. Si hay algún cambio de signo que ocurrió al hallar la reacción por una carga o por un estado virtual, eso se va a revertir solo en el software. Yo no me tengo que preocupar. De lo que sí me tengo que preocupar es de respetar siempre lo que yo empecé utilizando, ¿sí? Entonces, en este caso, como la DH tiene el mismo sentido y dirección que X6, el asentamiento que nosotros vamos a cargar va a ser positivo, ¿sí? O sea, cuando nosotros le llamemos a X0 6, ¿sí? 6, ¿por qué? Porque es la reacción 6 la que yo necesito. ¿Por qué X0 y no X? ¿O por qué X0 nomás y no X0 más X? ¿O por X? Lo que pasa es que el asentamiento, como habíamos hablado, es un movimiento de apoyo, ¿sí? No es que yo le estoy aplicando una fuerza a mi estructura y por eso se baja o por eso se mueve a la derecha o por eso gira. Es el apoyo el que está teniendo un movimiento, ¿sí? Entonces, así como habíamos hablado del tema de la temperatura, que no es un efecto de una carga lo que está produciendo flexión, sino que es mi temperatura, ¿sí? Lo mismo pasa con los asentamientos. Lo que está produciendo trabajo en el asentamiento no es una fuerza, es el movimiento de mi apoyo. Pero yo con la ayuda de mis estados virtuales de carga puedo determinar el trabajo. ¿Por qué el virtual y no el real? Porque no es una fuerza real la que está causando ese movimiento de apoyo. Es el movimiento de apoyo inicial en sí, ¿sí? Si alguien no entiende eso, podemos repetir y podemos explicar de nuevo. Ok, pero le llamo a X0 porque tiene que ser la parte virtual. 6 porque es mi X6, ¿verdad? Mi reacción 6. Y 2 puntitos para recorrer todas las columnas en el caso de que haya más de una hipótesis virtual, ¿sí? Y después, como ya les había dicho, R0 va a ser igual a R0 menos lo que es el trabajo del asentamiento. Y con eso nosotros podemos imprimir nuestro desplazamiento final, que varió, ¿cómo se dice? Bastante con respecto a lo que era el desplazamiento de nuestra clase pasada. Esta era nuestra clase anterior, ¿sí? Teníamos 0,012, ¿sí? Y ahora con el agregarle las temperaturas, el acortamiento, el asentamiento, todo, el resorte, tenemos un desplazamiento de 0,014. Yo sé que parece así, Dios mío, 3 números después de la coma, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando se trata de desplazamientos o de giros en estructura, se imaginarán ustedes que no pueden ser muy grandes. Porque imagínense que yo les diga, te vendo esta casa, pero su asentamiento es de 4 metros. ¿Van a querer vivir en esa casa? Obviamente no, ¿verdad? Se va a caer, se va a destruir y se va a hacer tit, ¿verdad? Entonces, los asentamientos y las flechas, todas las cosas tienen una limitación según las normas, ¿verdad? Y son números chiquititos, ¿sí? No pueden ser números muy grandes, pero nosotros ya llegamos a ciclo profesional y ya sabemos que las estructuras no son completamente rígidas, que las estructuras se desplazan, se deforman, giran de acuerdo al esfuerzo que al cual le estoy sometiendo, ¿sí? Pero ese giro o asentamiento o desplazamiento no puede ser muy grande, porque si no, estamos en una estructura insegura,
¿sí? Todo esto van a reforzar ustedes en las otras materias. Yo no sé si alguien tiene una consulta hasta aquí de lo que vimos de la parte de efectos impuestos o igual algo que hayamos visto en la clase anterior, porque quiero mostrarles cómo es si hubiésemos trabajado el problema con 3 hipótesis. Pero no quiero avanzar si es que alguien tiene alguna dudita. Profe, si por ejemplo no tenemos efectos impuestos, entonces se quedaría nomás hasta lo que antes vimos. O sea, nuestra Q sub 0, entonces Qcita sub 0, ¿cargaríamos o no cargaríamos? No, si no hay ningún efecto impuesto, no se carga la cosita sub 0. Se deja así como teníamos la clase pasada, ¿verdad? Inicializada pero llena de ceros, entonces no afecta nada. Dale, profe, gracias. De nada. Bueno, si nadie más tiene alguna dudita, vamos a ver qué cambiaría en nuestro ejercicio si es que en vez de decidir trabajar con una sola hipótesis real, decidimos trabajar con 3 hipótesis reales, ¿sí? Vamos a dividir primeramente lo que es cargas, luego lo que es temperatura, luego lo que es acortamiento, ¿sí? Vamos a dividir en 3 hipótesis diferentes que va a cambiar muy poco, se van a fijar ustedes, pero es un cambio, importante, porque si es que nosotros definimos que vamos a trabajar con 3 hipótesis, nosotros tenemos que asegurarnos de hacer esa división en hipótesis y tenemos que saber en qué momento parar de esa división y trabajar todo junto, ¿sí? Y las hipótesis virtuales siempre igual a 1 porque nos pide un solo giro, ¿sí? No nos pide nada más. Bueno, como está definido para las cargas, que es la hipótesis número 1, todo lo que se trabaje con respecto a cargas, en la parte de reacciones saben que no hay hipótesis. A partir de acá sí hay hipótesis. Todo lo que yo trabaje con respecto a cargas, con respecto a superposición y todo eso, yo tengo que trabajar en mi hipótesis 1, ¿sí? Recuerdan que los cortes sí dejábamos de una manera genérica. Ahora es más que importante eso, ¿sí? Dejar de una manera genérica, porque ya tenemos 3 cosas que están causando algo en nuestra estructura y recordamos que las reacciones varían de acuerdo a la forma de la carga, a la cantidad de carga, a la ubicación de la carga, y por eso es muy importante hacer todo esto de forma genérica, ¿sí? Y después en la parte de superposición lo que hay que ver, si mi carga de la hipótesis 1 genera algo que implique superposición, yo cargo acá. Si la carga de la hipótesis 2 genera superposición, yo cargo acá y esto cambiaría a 2, ¿sí? Pero en este caso nuestras cargas dejamos todo en lo que es la hipótesis 1, entonces no va a cambiar lo que hicimos la clase pasada, está 100% bien, chiche bombón, ¿verdad? Ahora bien, rememoremos, ¿cuál era nuestra hipótesis 2? La temperatura, y la 3 el acortamiento. Entonces me voy a donde afectan mi temperatura y mi acortamiento, chuki chuki, ¿dónde están? Acá. Temperatura de la barra 6, ¿sí? Como yo dije que la temperatura va a estar en mi hipótesis 2, lo único que cambia es que en esta zona, en vez de tener un 1, va a tener un 2, ¿sí? Y el acortamiento en el 3, entonces aquí, en vez de ser hipótesis 1, va a ser hipótesis 3, ¿sí? O sea, no es nada del otro mundo trabajar con varias hipótesis, es simplemente donde nosotros le estamos llamando o le estamos definiendo el número de hipótesis, tenemos que cuidar nomás de qué cargamos, ¿sí? Luego nosotros podemos calcular nuestro desplazamiento, ¿verdad? Y lo que yo hice acá es que les pueda imprimir por separado, ¿sí? Esta cosita. Fíjense, desplazamiento para cargas, es lo que vimos la clase pasada. Desplazamiento para temperatura me sale esto. Acortamiento me sale esto. O sea, cada uno tiene un desplazamiento diferente. Claro, porque cada uno causa un efecto diferente, cada uno cambia las reacciones, cada uno afecta de forma diferente a lo que es mi estructura, ¿sí? Luego, esto viene de aquí. Después de hacer esto, la integralota, hacemos el trabajo de los resortes. Y como yo les había mencionado hace rato, nosotros dejamos esto de forma genérica, porque en este caso sí ya tenemos 3 hipótesis, entonces una vez nomás escribimos esto y Scilab ya se va a encargar de hacer las 3 veces que se necesita, ¿sí? Y acá
abajo les imprimí el desplazamiento considerando el trabajo del resorte. Y alguien me puede decir por qué al único al que afecta el resorte es a las cargas y no le afecta a las temperaturas ni le afecta a los acortamientos si dividimos en 3 hipótesis diferentes. Si nadie me puede decir, yo les voy a contar, pero me la juego a que alguien me puede contar por qué solamente afecta a la parte de cargas y no afecta a temperatura ni acortamiento. No se peleen todos por responder, por Dios, me siento halagada. Bueno, yo les voy a contar entonces. Lo que pasa es que, si volvemos a lo que es el trabajo del resorte, ¿a quiénes les estamos usando o quiénes nos están ayudando a calcular el trabajo de los resortes? Están ayudando nuestras reacciones. ¿Nuestras reacciones de dónde nacieron? Nacieron de nuestra matriz A, nuestra matriz B, nuestra matriz D sub 0. Pero tanto para temperatura como para acortamiento, en nuestra matriz B no producen nada. Solamente la carga es la que me está produciendo algo en mi matriz B, ¿sí? Solamente la carga externa es la que produce algo en la matriz B. Entonces, ¿qué pasa? Si yo imprimo X aquí, fíjense, la primera columna de X sí está cargada, pero la segunda y la tercera no. ¿Por qué? Porque corresponde a temperatura y acortamiento. Al ser esas columnas igual a 0, cuando yo quiera calcular lo que es el trabajo de mi resorte aquí, va a ser 0 y va a ser 0. Entonces, por eso es que estos sí se ve afectado y estos no se ven afectados, ¿sí? O sea, eso es cultura general nomás, ¿verdad? Bueno, esperen que voy a ejecutar de nuevo, limpié nomás mi pantallita. Después, desplazamientos considerando una hipótesis única, ¿verdad? Y sumamos los desplazamientos. ¿Que cómo se hace eso? La suma de las hipótesis le vamos a llamar R final, ¿verdad? Y lo que se hace simplemente es sumar todas las columnas de R0, ¿sí? Tanto la columna 1 como la 2 como la 3 en todas las filas. Justo nomás nuestro ejercicio tiene una sola hipótesis virtual, por eso nuestra R0 tiene una sola fila. Pero si tiene más de una fila, las columnas se tienen que sumar entre sí, en todas las filas, ¿sí? Y estos serían nuestros desplazamientos considerando una hipótesis única. Y recién ahí es que yo puedo sumar el desplazamiento debido al asentamiento. ¿Por qué? Porque el asentamiento solo le afecta a lo virtual. ¿Qué significa eso? Yo tengo un solo trabajo debido al asentamiento porque hay una sola hipótesis virtual. Entonces, no es que yo puedo decir, ok, el trabajo del asentamiento le voy a sumar a las cargas, el trabajo del asentamiento le voy a sumar a la temperatura, el trabajo del asentamiento le voy a sumar al acortamiento. No, el trabajo del asentamiento ya se tiene que sumar a la suma, valga la redundancia, de todo lo que le está afectando a mi estructura, ¿sí? Entonces, al final recién, cuando sumamos todo, nosotros podemos agregarle el asentamiento, ¿sí? Y ahí nos sale el mismo número que cuando trabajamos con una sola hipótesis. Pero quería mostrarles nomás cómo era más de una hipótesis, porque hasta ahora, desde hace 3 clases, venimos trabajando un ejercicio que tiene una sola hipótesis real, una sola hipótesis virtual. Entonces, nuevamente, ¿cuándo trabajo con más de una hipótesis? En el caso del real, si el ejercicio me impone o si me facilita trabajar con más de una hipótesis. En el caso de los estados virtuales, cada estado virtual se genera a partir de un desplazamiento solicitado, así que con cada desplazamiento solicitado, un estado virtual nuevo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Así puedo dejar de grabar. Supongo que sí. Bye.